¿Por qué no oramos? En estos minutos me gustaría compartir contigo el tema dificultades en la vida de oración. ¿Te has preguntado alguna vez si solamente tú tienes dificultades para orar? ¿Te has cuestionado si otras personas también batallan al igual que tú cuando desean pasar un tiempo en oración? ¿Ya tomaste el tiempo, pusiste en tu agenda, entraste a tu recámara y cuando estás por orar, pareciera que todo se viene? Empiezas a recordar lo que hace mucho no recordabas, tienes que hablarle a alguien llama por teléfono, tienes que mandar un mensaje, la comida y pareciera que todo se pone en nuestra contra. Y la realidad de las cosas es que esto es cierto. Orar es una disciplina difícil, no imposible, pero sí tenemos que estar conscientes que muchas veces, o la mayoría de las veces, cuando nuestro espíritu está dispuesto a orar, nuestra naturaleza, nuestro cuerpo no lo está. Los distractores, los pensamientos, lo que estamos enfrentando, pero no solamente ello, sino también el ánimo o el desánimo que enfrentamos para poder llevar a cabo un tiempo de oración. Pero esto precisamente es lo que nos fortalece. Cuando estamos ejercitándonos en la disciplina de la oración, cuando estamos buscando el rostro del Señor a través de comunicarnos con Él, esto es lo que empieza a darnos vida. Esto es lo que empieza también a hacer crecer nuestro carácter, nuestra fe y a dominar nuestros pensamientos. Cada día tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Y te das cuenta que cada día también tienes la misma dificultad para orar. Solamente quisiera decirte esto. No eres el único o la única que batalla para orar. Todos tenemos dificultades para orar. Todos tenemos momentos en los cuales nuestro espíritu está deseoso de orar, de buscar el rostro del Señor. Y nos damos cuenta que puede ser complicada la oración. Sin embargo, esto, como te decía hace un momento, nos ayuda a crecer, a dominar nuestro pensamiento, a doblegar nuestros deseos pecaminosos y a buscar realmente la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque todo esto vale la pena. Esos 30, 20, 10 o 5 minutos en los cuales estuviste luchando para poder platicar con Dios es parte del crecimiento de la oración. ¿Por qué es tan importante la oración? ¿Y por qué también entonces batallamos tanto para la oración? Porque es algo que debemos hacer y en lo cual nos deleitamos. Pero es donde también está el avance. Es donde está el progreso y es donde está el crecimiento de nuestra vida espiritual. El platicar con Dios, el disfrutarlo a Él, el estar en su presencia, el recibir una respuesta, el conocer que en medio de las dificultades tenemos un oasis de paz, no solamente que nos saca de la realidad, sino al contrario, nos hace ver nuestra realidad. Y donde podemos encontrar también la respuesta para afrontar lo que estamos viviendo. Quien está demasiado ocupado para orar, lo estará también para vivir una vida de santidad. Y esto es lo más peligroso. Quien no tiene tiempo para orar, la mayor dificultad o la mayor evidencia de tu falta de oración es tu falta de santidad. Es tu falta de búsqueda de Dios. Esto es lo peligroso. Si aunamos a nuestros distractores, también que el enemigo de nuestras almas está luchando para sacarnos de una intimidad con Dios, entonces debemos estar alertas, porque el enemigo sabe que en el momento en que una persona deja de orar, de buscar a Dios y de estar al pendiente del rostro del Señor, también su vida empezará a ser dominada por el pecado y a ser controlada por las preocupaciones. Quien esté demasiado ocupado para orar lo estará también para vivir una vida de santidad. Lo que más quiere el enemigo es que crezcan las malas hierbas en nuestra senda de oración para distraernos y también impedirnos llegar al trono de la gracia. La gloria de Dios es asegurada solamente cuando en una vida cristiana hay un verdadero capital de oración. ¿Por qué entonces es difícil orar? Porque el enemigo de nuestras almas no desea que oremos, porque cuando dejamos de orar, nuestra vida dejará de reflejar la santidad, la gloria y el poder de Dios. Todo inicia en nuestro lugar secreto, todo inicia en nuestra recámara buscando al Señor, todo inicia en ese momento de oración. Por eso es que se nos dificulta orar.
Pero debemos de ser astutos como serpientes, dijo el Señor Jesús, y reconocer las artimañas del enemigo y pasar tiempo buscando su rostro en oración. Esto habrá de traer una santidad a la iglesia a manera personal y también a manera colectiva. Porque fuera de la oración no hay ninguna clase de represión contra las inundaciones de mundanalidad, en contra de todo aquello que el enemigo quiera hacer. En nuestros negocios, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en la política, se necesitan hombres y mujeres llenos del poder de Dios, de la gracia de Dios, que reflejen esto a través de su vida en santidad. Por eso necesitamos la oración. No hay mejor iniciativa para el Evangelio que la oración. Podemos estar buscando métodos, programas, proyectos. Podemos implementar entretenimiento en nuestras iglesias, pero eso no traerá santidad a la vida del creyente. Pero una vida en oración, una vida que refleje pasión por Dios y una vida que sea ejemplar en la oración, traerá a la iglesia una búsqueda de la santidad personal. La única forma de preservar nuestra vida de oración y de defenderla de los obstáculos que puedan aparecer es estimar a la oración como algo verdadero y de gran valor. Solamente quien comprende que la oración es necesaria, que no es un ritual religioso, que no es un requisito para poder colaborar en la iglesia, que no es un requisito para quedar bien con los líderes, sino que es de vital importancia y sumamente necesaria, podrá realmente comprender, mirar y disfrutar lo que es la oración. Si vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar al profeta Daniel. Este hombre, cuando servía en medio de un pueblo lleno de pecado, llenos de ídolos y que estaban alejados del Dios verdadero. Encontramos a Daniel en medio de un conflicto cuando surgió el edicto de que nadie debería de orar y clamar a otro Dios que no fuera el rey Nabucodonosor. Entonces, lo que hizo Daniel fue entrar en su recámara, abrir las ventanas de su cuarto y mirando a Jerusalén, oraba 3 veces al día. Daniel siguió confiando en la obra que Dios habría de hacer. Nuestra cámara de oración debería ser testigo de nuestras fuerzas más frescas y mejores. Al levantarnos en la mañana con nuestra mente completamente despierta, antes de que sea ocupada por otros pensamientos, deberíamos estar orando. En nuestro tiempo más tranquilo, en nuestras horas sin apresuramiento y sin obstrucciones, ese debería de ser el tiempo en el cual lleguemos delante de la presencia de Dios. No esperar a que venga un problema, una dificultad o una necesidad y estar orando de una manera perturbados sin saber lo que estamos diciendo y mucho menos lo que estamos esperando. Al empezar el día, al terminar la comida, a punto de dormir, pero con nuestra mente despierta y con nuestro fluir en el corazón completamente sano, es cuando debemos orar. En una ocasión le preguntaron a un pastor cuál es el mejor tiempo para orar, y él dijo: cuando las cosas van bien. ¿Por qué tenemos que esperar a que las cosas vayan mal para empezar a buscar al Señor? Tenemos que iniciar a orar desde ya. Si las cosas están bien, ora, para que cuando las cosas cambien y se pongan mal, tú ya estás preparado. La oración no es un antídoto, es más que nada un preventivo que protege nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo. Nos permite vivir en santidad para alegrarnos, para gozarnos y para reflejar a Dios. La única vida que puede ser una vida preparada para la oración es una vida santa. ¿Por qué se nos dificulta orar? Porque orar no solamente es meternos a nuestra recámara, doblar nuestras rodillas y cerrar nuestros ojos. Orar, la vida realmente en oración, es una vida en santidad. Es una vida que se está limitando a vivir solamente lo que le agrada a Dios. Por eso se vuelve difícil la oración. Porque nosotros también estamos luchando contra el pecado. Pero en esa decisión de confiar en la gracia de Cristo y tomarnos de su mano y confiar en su obra, nos permite entrar delante de Él. Escucha, no es la misma llegar a Dios delante de Dios como un hijo inocente que no ha cometido ninguna falta, solamente viene a deleitarse en el Señor, a querer llegar siempre como alguien que le falla y que tiene que estar pidiendo perdón constantemente. En Lucas capítulo 18, Cristo enseñó una parábola
en la cual nos dice que debemos orar siempre y no desmayar. La parábola de esta viuda inoportuna nos enseña 3 verdades. La primera, las dificultades en la oración. La mujer luchó con ella misma y también se esforzó por rogar. La segunda verdad que encierra esta parábola es que Jesús nos enseña cómo deben de ser conquistadas esas dificultades en la oración. A través de ruegos y de súplicas de día y de noche, clamando al Padre. La oración no es algo sencillo, la oración no es algo que se hace en 5 minutos. La oración que recibe la respuesta del Señor es la constancia, la perseverancia. De día y de noche clamamos a Dios. Y la tercera verdad que nos enseña esta parábola son los resultados felices que siguen a la oración persistente. ¿Quieres orar realmente? Empieza a vivir una vida en santidad. Empieza a decidirte a alejarte del pecado. El Señor los dice en Isaías capítulo 59, versículo 1, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír, pero las iniquidades de ustedes son las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escucharlos. La oración no es un formulismo. La oración es una realidad en nuestra vida, pero la verdadera oración viene acompañada de una vida que agrada a Dios. La fe valerosa se purifica y se hace más fuerte por medio de las dificultades. En medio de las dificultades de las circunstancias, nuestra fe crece. ¿No te has dado cuenta que cuando estás pasando por una tribulación, oras con más fervor porque tu fe ha crecido, porque tu fe está aumentando? La oración no es el fruto de los talentos naturales. Nadie tiene una capacidad natural para orar. Se tiene que fortalecer a través de la vida en santidad y también se fortalece esta fe a través de las circunstancias difíciles. La oración es el producto de la fe, de la santidad y de un profundo carácter espiritual. Y esto es lo que hace el Señor en nosotros. La gente aprende a orar como aprende a amar. Los principios o los principales ingredientes para lograrlos son simplicidad, humildad y fe. Confianza en la obra perfecta de Cristo. El espíritu de la oración debería regir nuestros espíritus y nuestra conducta. Ese ambiente, ese momento, eso que se propicia cuando tú estás en oración, eso debe de regir nuestra vida. Estás consciente de la presencia de Dios y no quieres fallarle. Estás consciente que el Señor está en cualquier lugar y donde quiera que tú estás, Él está también observando. Así como lo percibes en tu tiempo de oración, eso debe de regir toda tu vida. Es por eso que debemos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas si deseamos tener el oído de Dios atento cuando vamos a orar. Debemos de escuchar la voz de Dios en público, haciendo su voluntad, si queremos que Él escuche nuestra voz en privado en el momento de la oración. La oración obtiene su respuesta, no solamente porque nosotros cumplamos los requisitos formales de una religión. Nosotros recibimos respuesta a la oración y Dios escucha nuestra voz cuando nosotros estamos obedeciendo su voluntad, viviendo y agradando, cumpliendo sus mandamientos. La clave radica en la obediencia, pero más que una mera obediencia, es el hacer las cosas que complacen a Dios, alejarnos del pecado, ayudar a los que nos rodean, amar a los que nos ofenden. La manera en que nos acerquemos a Dios hace mucha diferencia. ¿Cómo te estás acercando a Él? Si solamente lo buscamos para pedir perdón y que Él es bueno, justo y misericordioso para perdonarnos, no estoy diciendo que el Señor no nos perdone, ni que no le agrade que le pidamos perdón. Pero no puede ser toda nuestra vida de oración una constante repetición de pedir perdón, arrepentirnos y volver al pecado. Tenemos que tomar la decisión de confiar en la obra de Cristo, que Él nos está perfeccionando. El nombre de Cristo debe ser honrado en nuestras vidas antes de que sea honrado en nuestras oraciones. Nuestras vidas no solo dan color a nuestra oración, sino que también le dan cuerpo y le dan forma. Porque estamos agradándole a Dios, llegamos delante de Él, y no solamente para pedir perdón,
para deleitarnos en su presencia y que Él se deleite escuchándonos a nosotros. El manantial de la oración no puede elevarse más que la fuente del diario vivir. La forma en la que tú vives es la manera que le va a dar forma a tus oraciones. No podemos hablar a Dios fuertemente cuando no hemos vivido fuertemente para Él. Nuestros momentos de comunión privada con Dios no pueden ser santos mientras nuestra vida no ha sido santa. Por eso se nos hace una dificultad en la oración. Queremos disfrutar un momento en la presencia de Dios, pero no podemos mientras nuestra vida no sea santa delante de Él. La Escritura dice que los hombres deben orar levantando manos santas y corazón puro. No podemos separar la oración de la conducta. Así que cada vez que tú te acerques a Dios en oración, evalúa tu conducta. La oración que no resulta en una conducta pura y agradable delante de Dios, esa oración es un engaño. Hay mucha oración popular, pero que no está respaldada por la vida llena de Cristo, y esto sería el mayor peligro. El alma, el corazón y la vida deben estar presentes en nuestra oración. Y por último, recuerda bien esto: la oración auténtica ayuda al hombre y a Dios, porque por medio de ella el reino de Dios avanza. Así que no podemos entonces tener una vida de oración santa y al mismo tiempo una conducta impía. Una conducta santa es la que nos podrá hacer una vida santa y una oración santa. Una oración que será agradable delante de Dios. ¿Cómo entonces podemos vivir agradando al Señor? Sencillamente confiando en su obra y decidiendo todos los días obedecerle. Soy el pastor Benjamín Esquer y estoy seguro que cada día, por la gracia de Dios, estás creciendo en todos los sentidos.